Almas la luna que no se rompió. El murmullo era insoportable. No, la verdad, me ahogaba. El aire en el gran salón del Paso de Castro, cargado con el olor rancio de siglos de maderas viejas, y esa noche, con el sudor del miedo y el juicio, era tan denso que casi podía tocarlo. Mis ojos, o al menos así lo recuerdo, estaban fijos en el trono vacío junto al de Carlos. Un trono. ¿Quién era yo para eso? No era solo un trono, era un símbolo, una sentencia. ¿Cuánto tiempo llevaba allí parada, sintiendo el escrutinio de 500 miradas, cada una pequeña cuchilla clavándose en mi piel? El viejo Bartor, el líder de los ancianos, golpeó su bastón con un chasquido seco. Clic, clic, clic. Eso sí lo oigo aún en mis pesadillas. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Esa es la pregunta del millón, la que me hago a veces cuando no puedo dormir. ¿Era el martes pasado? ¿O fue hace... no, espera, ¿eso fue mucho antes? Mi memoria es un lío de imágenes fragmentadas, como un jarrón roto pegado con prisa, pero ciertas cosas, ciertos sentimientos, se quedan. El miedo, sí. El asco, a veces. Y una ira tan profunda que todavía me sorprende. Recuerdo la noche que me encontraron. Aunque decir encontraron es una ironía brutal. Yo estaba allí, trabajando, siendo la sombra que siempre fui. Pero esa noche fue diferente. El horror. José, mi pequeño José, no paraba de temblar contra mí mientras los hombres nos arrastraban. Su llanto silencioso era lo que más me dolía, más que cualquier golpe. Esa noche, José, mi valiente José, hizo algo que nunca le había visto hacer. Fue en la gran gala, creo que la de La Plata, un evento ridículo y pomposo en el que la manada del Lago Negro, la más poderosa de toda la región de Galicia, presumía de su dinero y su poder. Carlos Castro, el rey Alfa, estaba sentado en su trono, aburrido. Siempre aburrido, según me habían dicho las otras sirvientas. Yo no lo sabía de primera mano, claro. Mi mundo era la cocina, los lavaderos. Pero él estaba allí, con ese pelo negro como ala de cuervo y esos ojos del color del acero pulido. De alguna manera siempre me pareció que le costaba sonreír de verdad, aunque la gente le idolatraba. José Antonio, su beta, su mano derecha, ese hombre de sonrisa falsa y trajes carísimos, estaba a su lado, susurrándole cosas políticas. Lo que pasara en el mundo de esos hombres no me importaba. Tenía demasiado con sobrevivir. Y luego, el golpe. La gente dice que no se puede romper un silencio, pero esa noche se rompió. Las enormes puertas del salón de baile se abrieron de golpe, con un estruendo que hizo temblar el suelo. 300 pares de ojos se giraron. Y ahí estaba José, mi José, cubierto de barro, con la camiseta de 3 tallas más grande sucia de grasa, y los pies descalzos y mugrientos, dejando huellas en el reluciente mármol. No recuerdo su cara en ese momento, solo el instinto que me decía, huye, corre, protégele. Mi pobre pequeño, un niño de 5 años enfrentándose a un mundo de monstruos. ¡Párenlo!, gritó José Antonio. ¡Seguridad! 2 armarios roperos con patas, hombres forzudos de la guardia, avanzaron para atraparlo. ¡No!, rugió José, un rugido minúsculo, infantil, pero que llevó una vibración, una energía primigenia que hizo que todos los lobos de la sala sintieran un escalofrío en el pecho. Mi niño, ¿de dónde sacó eso? José esquivó al primer guardia con una velocidad imposible para un humano. Se deslizó por el pasillo central, jadeando, con la cara sucia de tierra y sangre fresca. Mi corazón se paró. Carlos, el rey Alfa,
Se enderezó. El vaso de whisky que tenía en la mano dejó de moverse. El segundo guardia lo atrapó por la espalda. «Te tengo, ratita». José no lloró. Giró la cabeza y le hincó los dientes en la mano al guardia. «¡Ah!». El hombre lo soltó, en shock. José corrió los últimos metros hasta el estrado donde estaba Carlos. Cayó de rodillas a los pies de su silla, su pequeño pecho agitado. Nadie respiraba. En la manada, acercarse al Alpha Ray sin permiso era una sentencia de muerte. Carlos miró hacia abajo. José miró hacia arriba. Y en ese segundo, el corazón de Carlos, lo sé ahora, se detuvo. El niño tenía el pelo oscuro y rebelde, y unos ojos de un sorprendente color gris acero. «Mis ojos», pensó Carlos, según me contaría después. El parecido era aterrador, pero yo, desde mi escondite entre la ropa sucia, sabía la verdad hacía años. José Antonio, pálido, intentó disculparse, culpar a la seguridad, pero Carlos lo ignoró. Se inclinó, apoyando los codos en las rodillas. Podía oler al niño, miedo, aceite de motor viejo y menta invernal, mi aroma. «¿Quién eres?», preguntó Carlos, su voz profunda. José, temblando, señaló hacia la puerta trasera del paso, hacia los viejos garajes de servicio. «Me llamo José», balbuceó el niño. «Por favor, la señora mala y el hombre de la cicatriz la están lastimando». «¿A quién?», preguntó Carlos. «A mi mamá», sollozó José, la valentía por fin quebrándose. Dijeron que la iban a dormir como a un perro porque se le cayó el vino. Y ahí, en ese momento, el lobo de Carlos, la bestia que normalmente dormía profundamente dentro de él, se despertó y golpeó contra su caja torácica. Proteger. Pausa para un café o un trago de orujo, según el día. A ver, detengamos esto un momento. Todo el asunto, esta situación con el Rey Alfa, la gala, mi José, fue una locura total, ¿verdad? Quiero decir, piénsalo. Un alfa, un líder tan temido y venerado, tan poderoso, que podría chasquear los dedos y ver una ciudad arder, y se basa en el chismorreo de unos sirvientes y la palabra de su beta. Y la luna, una sirvienta. ¿Yo? ¿Quién fregaba los suelos y que olía a lejía y miedo? Si en mi pueblo de origen, en la Ribeira Sacra, me hubiesen contado esto, me hubiera reído. Dirían que el señorío ya no sabía qué inventar para entretenerse. Pero aquí era demasiado real para ser un cuento de hadas. Y si soy sincera, hasta el día de hoy sigo pensando que es todo muy surrealista. A veces me despierto y dudo si fue un sueño o la pura verdad. Pero no, la verdad es que aún siento las cicatrices. En fin, volvamos a este lío. Carlos se levantó, 1,90 m de músculo y dominancia. La sala entera se encogió. «José Antonio», dijo Carlos con una calma mortal, «¿quién está en el garaje de servicio esta noche?». José Antonio sudaba, visiblemente. «Yo no estoy seguro, Alfa. Solo el personal de limpieza, solo Omegas. Mira, este niño probablemente miente. Es una distracción. Déjame encargarme». «José», dijo Carlos, ignorando a su beta. Bajó del estrado y se arrodilló ante mi hijo, un acto de sumisión que hizo que la multitud jadeara. Alcanzó y limpió suavemente una mancha de sangre de la mejilla de mi niño. «Enséñame». José tomó la mano grande del Rey Alfa con sus pequeños dedos sucios. «Corre», susurró José. «Tenemos que correr». Carlos no corrió. Se movió con la velocidad depredadora de un cazador. Cogió a José en sus brazos, arruinando su traje de lujo con el barro, y se dirigió a la salida. «Nadie abandona esta sala», ordenó Carlos por encima del hombro a los invitados aterrorizados.
Si alguien se mueve, mis guardias les arrancarán la garganta. Mientras Carlos se movía por los pasillos del paso, su ritmo devorando el suelo, José, aferrándose a su cuello, enterró la cara en el hombro de Carlos. ¿Es una loba?, preguntó Carlos mientras salían de la casa principal al fresco aire nocturno. Está débil, susurró José. Ya no puede transformarse. Le dieron el agua que quema. Belladona. La mandíbula de Carlos se apretó tanto que sus dientes chasquearon audiblemente. Alguien estaba drogando a un miembro de su manada con belladona en su propio territorio. Llegaron al viejo garaje de servicio, un edificio de metal corrugado donde se guardaban equipos de jardinería y la flota de vehículos de la manada. Estaba muy lejos del glamour del salón de baile. Olía a gasolina, a óxido y a sangre. Carlos se detuvo en la puerta de metal. Podía oír voces dentro. «Puta torpe e inútil», siseó una voz femenina. Carlos la reconoció. Era María, la jefa de limpieza, una mujer a la que Carlos había empleado durante 5 años. Esa botella de merlot de cosecha costaba 3.000 euros. Eso es más de lo que vale tu vida. ¡Sas! El sonido de un látigo o un cinturón pesado golpeando carne. No hubo grito, solo un gemido bajo y dolorido. Eso fue peor que un grito. Significaba que la víctima estaba acostumbrada. «Por favor», jadeó una voz de mujer. «La mía, ronca, rota. Yo lo pagaré. Haré turnos extras. Por favor, María, José se despertará pronto». «Ese bastardo», rió una voz masculina. Carlos también la reconoció. Era brutal, profunda. Sonaba a Miguel, uno de los guardaespaldas personales de José Antonio. El beta José Antonio dijo que si el crío vuelve a causar problemas, lo tiramos al río. De todos modos, es una abominación. Míralo. Aún sin olor a lobo. «No», grité, el sonido desgarrando mi garganta. «Toca a mi hijo y te mataré. Lo juro por la diosa luna». «¡Sas! No harás nada», rió Miguel. Carlos no se molestó en abrir la puerta. Levantó la pierna y de una patada arrancó la puerta de acero de sus bisagras. La chapa de metal voló hacia la habitación con un estruendo ensordecedor, deslizándose por el suelo de hormigón. Dentro la escena era una pesadilla. Mis muñecas estaban encadenadas a un polipasto de los que se usan para levantar motores de coche. Mi espalda estaba hacia la puerta, mi uniforme hecho jirones, revelando furiosos vergajazos rojos en mi piel pálida. Estaba delgada, peligrosamente delgada. Mi cabello, un nudo enmarañado de rubio dorado, caía sobre mi cara. María sostenía un grueso cinturón de cuero. Miguel estaba apoyado en un banco de trabajo, bebiendo una cerveza. Ambos se quedaron petrificados. Miguel soltó su cerveza. Se hizo añicos. María palideció. El cinturón se le resbaló de los dedos. «¡Alfa! ¡Alfa! ¡Carlos!». Carlos entró en la habitación. La temperatura pareció bajar 10 grados. El aire crepitaba con sus feromonas, una presión sofocante y pesada que forzó a los lobos de rodillas. Era la orden alfa. «De rodillas», dijo Carlos. Una palabra. María y Miguel no tuvieron elección. Sus rodillas se estrellaron contra el hormigón mientras sus lobos los forzaban a la sumisión. Gimotearon, pegando sus frentes al suelo sucio. Carlos aún no los miró. Me miró a mí, colgando de las cadenas. No había levantado la vista. Estaba temblando, con la cabeza baja. Susurré: «José, José, corre, mi amor, no mires». «¡Mamá!», gritó José desde los brazos de Carlos. Carlos bajó al niño. José corrió hacia mí, envolviendo mis piernas con sus pequeños brazos. «Conseguí ayuda, mamá. Conseguí al rey». Lentamente levanté la cabeza. Me giré.
Mis ojos muy abiertos de terror, miré al hombre parado en la puerta. Cuando nuestras miradas se encontraron, Carlos sintió como si le hubiera caído un rayo. Mis ojos eran azules, no solo azules, eran del color de los lagos glaciares en las altas montañas. Él conocía esos ojos. Hace 5 años, en un viaje diplomático por las tierras del sur, Carlos tuvo un encuentro de una noche. Fue la noche de la luna de sangre. Estaba en una especie de trance. Su celo había tomado el control. Conoció a una mujer en el bosque, una loba solitaria que había entrado en su territorio. Fue algo primario, intenso. Y a la mañana siguiente, cuando se despertó, ella se había ido. Rastreó su olor durante kilómetros, pero éste se desvaneció en un río. Asumió que se había ahogado o que los cazadores la habían matado. Nunca supo su nombre. Solo recordaba el olor, vainilla y lluvia. Tú, exhaló Carlos. Yo, Ana, lo miré con una mezcla de amor y horror absoluto. Carlos, susurré. Él sabía mi nombre. Carlos avanzó, ignorando a los traidores que se arrastraban por el suelo. Extendió la mano y rompió las cadenas de hierro con sus propias manos desnudas, partiendo los eslabones de metal como si fueran de papel. Me desplomé. Carlos me atrapó antes de que cayera al suelo. Estaba tan ligera, demasiado ligera. Podía sentir cada costilla. Lo miré, sangre goteando de mi labio. No, no dejes que lastimen a José. Jadeé, mi mano aferrándose a su solapa. Es solo un niño. Es mi hijo, dijo Carlos. Su voz temblaba con una rabia que nunca había sentido antes. Miró al niño, el niño con sus ojos, su nariz, su barbilla. Luego me miró a mí. Y tú eres mi compañera. La revelación golpeó la habitación como una bomba. María, aún pegada al suelo, soltó un chillido de puro terror. «¡Compañera!», susurró María. Pero José Antonio dijo que era una extraviada. Dijo que era basura. Carlos me bajó lentamente al suelo. Se quitó la chaqueta del esmoquín y me la envolvió en mis hombros temblorosos. Atrajo a José cerca, acunándolo bajo su brazo. Luego se volvió hacia María y Miguel. Sus ojos brillaron de gris acero a un rojo demoníaco y resplandeciente. Sus colmillos se extendieron. «Tocaste a mi compañera», gruñó Carlos, el sonido haciendo vibrar las paredes metálicas del garaje, «y cazaste a mi heredero». «Alfa, por favor», suplicó Miguel, mojándose. «No lo sabíamos. Eran órdenes. El beta José Antonio lo ordenó». «José Antonio», repitió Carlos el nombre. La traición sabía a ceniza, su propio beta, su mano derecha. Carlos sacó su teléfono. Marcó al jefe de su guardia de élite, un hombre llamado comandante Emilio. «Emilio», dijo Carlos, «cierra el paso, nadie sale, y tráeme mi espada». «¿Señor?», preguntó Emilio por el otro lado. «Voy a ejecutar a un traidor esta noche», dijo Carlos mirando a Miguel. «Pero primero, voy a hacer que estos dos canten». Carlos no los mató inmediatamente. Eso habría sido demasiado misericordioso. Hizo que los hombres de Emilio arrastraran a María y Miguel a las celdas del sótano de la casa principal. Me llevó a mí mismo. El camino de regreso por el paso fue un espectáculo. Los invitados seguían petrificados en el salón de baile, murmurando nerviosos. Cuando las puertas se abrieron y el rey Alfa entró, llevándome a mí, una sirvienta ensangrentada y golpeada en sus brazos, con un niño sucio aferrado a su pierna, el silencio regresó. Enterré mi cara en su pecho. «Bájame», susurré débilmente. «Todo el mundo está mirando. Te estás avergonzando». «La única vergüenza en esta sala», anunció Carlos, su voz proyectándose a cada rincón del salón, «es que mi manada permitió que esto sucediera bajo mi nariz».
Caminó directamente entre la multitud. Se cruzó con el senador. Se cruzó con los alfas visitantes. Los desafió a hablar. No se detuvo hasta llegar a la suite principal en el último piso, un lugar al que nadie, excepto él, tenía permitido entrar. Cerró la puerta de una patada y me tendió suavemente en la enorme cama tamaño king. Las sábanas de seda, que valían miles, se mancharon instantáneamente de tierra y sangre. A Carlos no le importó. José, dijo Carlos suavemente, ahí hay un baño, una bañera grande. ¿Puedes ir a lavarte el barro de las manos? Hay toallas suaves. José me miró. Asentí débilmente. Ve, cariño, está bien. Una vez que José estuvo en el baño y el agua corría, Carlos se volvió hacia mí. Fue al botiquín de primeros auxilios que guardaba en la suite de grado militar. Empezó a limpiar mis heridas. ¿Por qué?, preguntó Carlos, su voz embargada por la emoción. ¿Por qué no viniste a mí 5 años, Ana? Te busqué. Creí que estabas muerta. Me estremecí cuando me aplicó antiséptico en un corte del hombro. Vine, susurré, hace 4 años. Cuando descubrí que estaba embarazada, vine a las puertas. Carlos se congeló. Nunca te vi. José Antonio me recibió, dije, con lágrimas que me caían por los ojos. Él me dijo que sabías lo del bebé. Me dijo que no querías un bastardo mestizo arruinando tu reputación. Dijo que habías ordenado que me pusieran a trabajar en las cocinas, o de lo contrario matarías al bebé. Carlos dejó caer el hisopo de algodón. Mintió, rugió Carlos. Luego bajó la voz al instante, para no asustarme. Mintió, Ana. Habría quemado el mundo entero para encontrarte. Me quitó a mi loba, sollocé. Ha estado poniéndome belladona en la comida durante años, para que no pudiera transformarme, para que no pudiera vincularme contigo. Era una esclava en tu propia casa, Carlos. Lavaba tu ropa, limpiaba tus suelos, te observaba desde las sombras. Carlos se sintió enfermo, físicamente enfermo. Recordó haber pasado junto a una sirvienta en el pasillo hacía unos meses. Ella había mantenido la cabeza gacha. Había olido algo tenue, vainilla, pero lo había descartado como un producto de limpieza. Había pasado justo al lado de su propia compañera mientras ella sufría. ¿Y José?, preguntó Carlos. Lo mantuve escondido en los viejos cuartos de servicio. Dijo que si José alguna vez te mostraba la cara, le romperías el cuello. Carlos se levantó y caminó hacia la ventana. Miró su vasta finca. Ahora le parecía una prisión. José Antonio, su beta, su amigo de la infancia. ¿Por qué? ¿Por qué haría José Antonio esto? Quiere el puesto de alfa, dije suavemente, leyendo su mente. Me dijo una vez, cuando estaba borracho, que un alfa con una compañera débil y un hijo bastardo es vulnerable. Pero un alfa sin heredero eventualmente tiene que pasar el título a su beta. Todo tenía sentido. Carlos no tenía otra familia. Si moría sin un heredero, José Antonio heredaría la manada. Pero si Carlos tenía un hijo fuerte de sangre alfa, José Antonio nunca sería rey. Así que José Antonio me mantuvo viva como palanca, suprimió a mi loba para que Carlos no pudiera sentir el vínculo, y mantuvo a José escondido, esperando el momento adecuado para deshacerse de nosotros. Esa noche, con la botella de vino rota, José Antonio había decidido que había llegado el momento. Si Just no hubiera escapado, ambos estaríamos muertos por la mañana. La puerta del baño se abrió, José salió. Estaba limpio ahora, aunque su ropa seguía siendo harapos. Se parecía tanto a Carlos, era doloroso. ¿Mamá está bien?, preguntó José. Carlos se acercó y recogió a su hijo. Lo abrazó con fuerza, aspirando su aroma. Mamá va a ser la reina, José. ¿Y tú?
Carlos le tocó la frente al niño. «Eres un príncipe». Llamaron a la puerta. Agudo, urgente. «¡Adelante!», ladró Carlos. El comandante Emilio entró. Parecía sombrío. Llevaba una tablet en la mano. «Alfa», dijo Emilio, manteniendo los ojos apartados de la cama por respeto. «Aseguramos el perímetro, pero José Antonio se ha ido». «¿Se ha ido?», gruñó Carlos. «Cogió un coche, pero eso no es lo peor». Emilio dudó. Vació las cuentas de la tesorería de la manada antes de irse y envió un mensaje a la manada de la Sierra Norte, al Alfa Gregorio. La sangre de Carlos se heló. El Alfa Gregorio era el enemigo jurado de Carlos, un caudillo brutal y salvaje que había querido el territorio Castro durante décadas. José Antonio no solo está huyendo, se dio cuenta Carlos, está desertando y está vendiendo nuestros secretos a Gregorio para comprar su protección. Me senté en la cama agarrando las sábanas de seda. Él lo sabe todo, Carlos. Conoce las rutas de patrulla. Conoce los códigos de la bóveda. Carlos caminó hacia la pared donde colgaba una espada decorativa. Para él no era decorativa. Era hierro frío y plata. «Emilio», dijo Carlos, su voz volviendo a ese registro mortalmente tranquilo. «Haz sonar el cuerno de guerra». Los ojos de Emilio se abrieron como platos. El cuerno de guerra no se había tocado en 50 años. «Señor». «¿Me has oído?», dijo Carlos, girándose para mirarme a mí, su compañera rota, y a su valiente hijo pequeño. «José Antonio cree que puede huir a mis enemigos. ¿Cree que puede herir a mi familia y vivir?» Carlos agarró la empuñadura de la espada. «Esta noche, la manada del Lago Negro va a la guerra. Colgaré la cabeza de José Antonio en mis puertas antes del amanecer». El sonido del cuerno de guerra no fue como el de una trompeta. Fue una vibración gutural y estremecedora que resonó desde la torre más alta del Paso de Castro. Sonó como un leviatán moribundo. Para los invitados a la Gala de la Plata, la fiesta había terminado. «¡Despejen el salón!», gritó el comandante Emilio, su voz amplificada por su comando de lobo. «Todos los civiles y dignatarios visitantes serán escoltados al ala de invitados inmediatamente. Todos los guerreros en servicio activo, repórtense al patio en 5 minutos». Estalló el pandemonio. Mujeres con vestidos de gala corrían, sus tacones claqueando frenéticamente sobre el mármol. Los camareros dejaron caer las bandejas de champán. Arriba, en la suite principal, el sonido del cuerno hizo que José se encogiera. Se acurrucó más cerca de mí en la cama. «Está bien», susurré, acariciando su cabello. Mi mano temblaba incontrolablemente. La adrenalina se estaba desvaneciendo y el dolor del envenenamiento por belladona regresaba con venganza. Mi piel estaba tomando un tono gris enfermizo. Carlos se volvió de la ventana. «Tengo que irme, tengo que guiarlos». «Lo sé», dije. Intenté sonreír, pero mi labio estaba partido. «Carlos, ten cuidado. José Antonio sabe cómo luchas. Ha entrenado contigo desde que eran niños». Carlos volvió a la cama, se inclinó y me besó la frente. Estaba ardiendo. Fiebre. «El doctor Ramos ya viene», dijo Carlos con la voz tensa. «Es el mejor curandero de la región. Va a eliminar el veneno de tu sistema. Va a doler, Ana. Lo siento». «Puedo soportarlo», susurré. «Soporté 5 años el látigo de María. Puedo soportar una aguja». La puerta se abrió y un hombre mayor con cabello plateado y una expresión frenética entró corriendo, llevando un gran maletín médico. «Doctor Ramos». «Alfa», jadeó Ramos, inclinando la cabeza. «Oí las noticias». «Esta es mi compañera», dijo Carlos con firmeza. «Y mi hijo. Trátala como me tratarías a mí. Si muere Ramos, el hospital arde». «Entendido, Alfa», dijo Ramos, poniéndose los guantes inmediatamente y corriendo al lado de la cama. Carlos se volvió hacia José.
El niño se veía pequeño, asustado y fuera de lugar en el lujo de la habitación. Carlos se arrodilló, metió la mano en el bolsillo y sacó un pesado anillo con un sello. Era de ónice negro con el escudo de los Castro, un lobo aullando a la luna, grabado en plata. José, dijo Carlos. Sí, señor, chilló José. No, señor, corrigió Carlos suavemente. Papá. Los ojos de José se abrieron. Probó la palabra en su lengua. Papá, tengo que ir a atrapar al hombre malo, dijo Carlos. Tomó la pequeña mano de José y puso el pesado anillo en su palma. Era demasiado grande para el dedo del niño. Guarda esto a salvo para mí. Este anillo significa que eres un Castro. Significa que nadie podrá volver a decirte qué hacer. Eres un príncipe, José. Mantente firme. José cerró el puño alrededor del anillo. Asintió, su pequeña mandíbula se tensó en una expresión de determinación que reflejaba perfectamente la de Carlos. Vigilaré a mamá. Buen chico. Carlos se levantó. No miró hacia atrás. Si miraba hacia atrás, no sería capaz de irse. Salió de la habitación, bajó la gran escalera y cruzó las puertas principales. El patio era un mar de lobos. 300 guerreros estaban en formación. La lluvia había comenzado a caer. Una fría llovizna gallega que resbalaba en los adoquines. El ambiente era eléctrico de rabia. La noticia se había extendido rápidamente. El Beta había traicionado al rey. El Beta había torturado a la reina. Carlos se paró en los escalones. No necesitaba un micrófono. José Antonio ha traicionado a esta manada, rugió Carlos. Un gruñido rasgó la multitud. Mantuvo a mi compañera como rehén en nuestra propia casa. La torturó. Intentó matar a mi hijo. El gruñido se convirtió en un rugido de furia. Para los lobos, los crímenes contra los compañeros y los cachorros eran lo más bajo de lo bajo, imperdonables. Se dirige al paso de los cuervos, gritó Carlos, la lluvia pegándole el cabello negro a la frente. Cree que el alfa Gregorio lo salvará. Se equivoca. Esta noche no solo cazamos a un traidor, enviamos un mensaje al norte. Manténganse fuera de nuestras tierras. Carlos se quitó la camisa de esmoquín destrozada. Sus músculos se tensaron bajo la luz de la luna. Echó la cabeza hacia atrás y soltó un aullido que hizo temblar las ventanas del paso. Los huesos crujieron. Brotó el pelaje. En segundos, donde el hombre estaba, un enorme lobo de medianoche se alzaba ahora. Era el doble del tamaño de un lobo normal, su pelaje completamente negro. Sus ojos brillaban rojos. Se giró y esprintó hacia la línea de árboles. 300 lobos se transformaron y lo siguieron. La tierra tembló. La caza había comenzado. La persecución fue brutal. José Antonio llevaba una ventaja, quizás 40 minutos. Conducía un Porsche 911 robado de la flota del Paso, un coche capaz de alcanzar los 290 kilómetros por hora en la carretera. Pero Carlos y sus guerreros no iban por la carretera. Tomaron la senda de los lobos, una línea recta a través de los densos bosques, saltando barrancos, atravesando maleza. Estaban impulsados por la resistencia sobrenatural del vínculo de la manada. Carlos podía olerlo. Incluso a través de la lluvia, el olor de José Antonio era distinto. Colonia cara y miedo. Pero debajo de eso había otro olor que venía del norte, pino y carne podrida, la manada del norte. Carlos presionó más fuerte, sus enormes patas desgarrando la tierra. ¡Más rápido!, ordenó a través del vínculo mental. Se encontrarán en el Paso de los Cuervos. El Paso de los Cuervos era un tramo de carretera traicionero que serpenteaba por los acantilados.
separando el territorio de Carlos de las tierras sin ley del norte. Cuando la manada salió de la línea de árboles hacia el asfalto de la carretera de montaña, lo vieron. El Porsche plateado estaba parado en medio de la carretera, su motor al ralentí. Pero no estaba solo. Bloqueando la carretera había 4 camiones blindados de servicio pesado, de grado militar. Hombres salían de ellos. No solo hombres, sino lobos transformados, lobos grises, soldados del Alfa Gregorio. Había al menos 50 y estaban armados con rifles de asalto, cargados con balas de plata. Carlos frenó en seco, sus garras chispeando contra el pavimento. Sus 300 guerreros se abanicaron detrás de él, una pared de pelaje gruñendo. José Antonio salió del Porsche. Todavía vestía su traje de gala, ahora despeinado. Sostenía un maletín pegado al pecho. Miró al ejército de lobos del norte detrás de él y luego a Carlos. Sonrió. «Eres rápido, Carlos», gritó José Antonio por encima del viento, «pero no lo suficiente». Un enorme lobo gris, marcado con cicatrices y sin una oreja, avanzó desde la línea del norte. No volvió a su forma humana, pero su voz se proyectó en la mente de Carlos. Este era el Alfa Gregorio. «Estás invadiendo, Castro», siseó Gregorio mentalmente. Carlos se transformó. Fue un movimiento vulnerable, pero necesitaba hablar. Se quedó desnudo, humeando bajo la fría lluvia, sus ojos ardiendo en rojo. «Entrégame al traidor, Gregorio», dijo Carlos, su voz un murmullo bajo, «y te dejaré vivir». Gregorio rió, un sonido parecido a un ladrido. «José Antonio me trajo los códigos de acceso a tus bóvedas. Me trajo los planos de tu paso. ¿Por qué iba a devolverlo? Él es mi nueva mascota». «Traicionó a su hermano», dijo Carlos, dando un paso adelante. «También te traicionará a ti». «Hice lo que tenía que hacer», gritó José Antonio, su compostura rompiéndose. «Eras débil, Carlos, obsesionado con una chica perdida durante 5 años mientras yo dirigía la manada. Merezco el trono. Yo soy quien mantuvo las alianzas». «Torturaste a una mujer», escupió Carlos. «Dejaste morir de hambre a un niño. No eres nada». «¡Mátalo!», chilló José Antonio a Gregorio. «Dispárale ahora», aulló Gregorio. Los soldados del norte levantaron sus rifles. «¡Atacad!», rugió Carlos en el vínculo mental. Estalló el caos. Carlos se transformó en el aire mientras arremetía. Las balas pasaron zumbando a su lado. Una le rozó el hombro, ardiendo como fuego, plata, pero no se detuvo. Se estrelló contra la primera línea de los lobos del norte como una bola de bolos. Fue una masacre. Los lobos del Lago Negro estaban superados en número de armas, pero tenían los números en garras y dientes. Rodearon los camiones blindados. Carlos solo tenía un objetivo. José Antonio intentó volver al Porsche. Trasteó con la manilla. Carlos aterrizó en el capó del coche, aplastando el metal. Gruñó, su cara a centímetros de la de José Antonio, a través del parabrisas. José Antonio gritó, dejando caer el maletín. Salió por la puerta del pasajero y empezó a correr hacia el borde del acantilado. Carlos no lo persiguió al instante. Primero se ocupó de Gregorio. El enorme Alfa gris se lanzó al flanco de Carlos. Carlos lo anticipó. Giró, atrapando a Gregorio por la garganta con sus mandíbulas. El sabor a cobre llenó su boca. Gregorio era fuerte, pero Carlos estaba impulsado por la rabia de un compañero que protegía a su familia. Carlos estrelló a Gregorio contra el lateral de un camión blindado. Mordió más fuerte. Hubo un crujido nauseabundo. Gregorio se quedó flácido. Los lobos del norte, al ver caer a su alfa, dudaron. «¡Marchaos!», rugió Carlos,
volviendo a su forma humana, sangre goteando de su barbilla. ¡Oh, uníos a él! Los mercenarios no necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Se metieron en sus camiones o se transformaron y corrieron hacia el bosque. Dejaron a José Antonio atrás. Carlos se giró hacia el acantilado. José Antonio estaba de pie en la barandilla. Debajo de él había una caída de 100 metros hasta el río embravecido. José Antonio estaba temblando. Sostenía una pequeña pistola plateada en la mano. ¡Aléjate!, gritó José Antonio. Dispararé. Tengo plata. Carlos avanzó con calma. No le importaba el arma. Era inevitable. No tienes agallas, José Antonio, dijo Carlos suavemente. Nunca las tuviste. Por eso siempre fuiste el beta. Te odio, sollozó José Antonio. Siempre lo tuviste todo. El poder, el dinero, la sangre perfecta. No tuve nada, dijo Carlos. Hasta esta noche. José Antonio levantó el arma. Su mano temblaba violentamente. Apuntó al pecho de Carlos. ¡Bang! Carlos no se inmutó. La bala golpeó a Carlos en el hombro izquierdo. Lo atravesó. Carlos gruñó, tambaleándose un paso hacia atrás, pero no cayó. José Antonio miró horrorizado. ¿Por qué no mueres? Carlos miró la herida. Ya estaba sanando. La plata salía lentamente. Su sangre alfa era demasiado potente. Mi turno, dijo Carlos. Redujo la distancia en un borrón de movimiento. No se transformó. Usó sus manos humanas, agarró a José Antonio por la garganta y lo levantó del suelo, colgándolo sobre la barandilla. José Antonio arañó el brazo de Carlos. Carlos, por favor, somos hermanos, crecimos juntos. Mi hermano murió hace mucho tiempo, dijo Carlos, sus ojos fríos. Tú eres solo la rata que lo mató. Por favor, devolveré el dinero. Me iré del país. Tocaste a mi hijo, susurró Carlos. Abrió la mano. José Antonio gritó mientras caía. El grito duró 3 segundos antes de ser tragado por el rugido del río de abajo. Carlos observó hasta que el cuerpo desapareció en las aguas blancas. Se había hecho justicia. Se volvió hacia su manada. El comandante Emilio se sostenía al costado, sangrando pero sonriendo. Los guerreros vitoreaban, aullando a la luna. Carlos no vitoreó, sentía la plata ardiendo en su hombro, sentía el agotamiento. «Recuperad el maletín», ordenó Carlos, «y vámonos a casa. Tengo una reina a la que atender». La recuperación me llevó 2 semanas. El paso de Castro se transformó. El personal fue purgado. Cualquiera leal a José Antonio o María fue exiliado. Se contrataron nuevos guardias. En la suite principal, yo, Ana, yacía en la cama. Me veía diferente. La palidez grisácea se había ido, reemplazada por un rubor rosado. Había ganado unos kilos, aunque seguía frágil. La belladona había desaparecido de mi sistema. Carlos estaba sentado en una silla junto a la cama, leyendo un informe en una tablet. No se había apartado de mi lado más de 1 hora a la vez. Me removí. Mis pestañas revolotearon. «Agua», jadeé. Carlos estuvo allí al instante, sosteniendo un vaso con una pajita en mis labios. «Despacio», murmuró. Bebí. Luego abrí los ojos por completo. Estaban claros. El azul vibraba de nuevo. «José», pregunté. Siempre era mi primera pregunta. «Está en el jardín», sonrió Carlos suavemente. «Con la niñera y 4 guardaespaldas. Está tratando de enseñar a los guardias a jugar al pilla-pilla. Creo que va ganando». Solté una risa débil. Miré a Carlos. Extendí la mano y toqué el vendaje en su hombro. «¿Estás herido?» «Un rasguño», desestimó Carlos. «José Antonio se ha ido, Ana. Está muerto. Gregorio está muerto. La manada del norte se ha rendido y ha firmado un tratado de no agresión. Estás a salvo».
Cerré los ojos, con lágrimas que se escapaban. No puedo creerlo. Durante tanto tiempo pensé que iba a morir en ese garaje. Nunca, prometió Carlos. Te lo prometo, Ana, nunca más sentirás miedo. Hay una cosa, dije mordiéndome el labio. Mi loba, no la he sentido. El doctor dijo que el veneno podría haber sido permanente. Puede que nunca más me transforme. La expresión de Carlos se suavizó. En su mundo, una compañera sin lobo solía ser menospreciada. Pero a Carlos no le importaba. No importa, dijo Carlos con firmeza. Loba o no loba, tú eres mi compañera, eres la luna de esta manada. Pero el consejo me preocupé. Los ancianos no aceptarán a una luna humana, te desafiarán. Que me desafíen, gruñó Carlos posesivamente. Los haré pedazos. No, dije, mi voz cobrando fuerza. Me incorporé hasta sentarme. No más peleas por mí, Carlos. Si voy a ser tu reina, necesito valerme por mí misma. Aparté las sábanas, colgué mis piernas por el borde de la cama. Llevaba un camisón de seda que Carlos me había comprado. Ana, espera. Carlos se movió para ayudarme. No, dijo suavemente. Necesito ver si puedo caminar. Me puse de pie. Mis piernas temblaban. Carlos se mantuvo cerca, con las manos listas para atraparme. Pero no me tocó. Di un paso, luego otro. Caminé hasta la ventana y miré el jardín. Vi a José correr por la hierba, riendo, con una camiseta roja limpia y brillante. Se veía feliz. De repente, jadeé. Me agarré el pecho. ¡Ana! Entró Carlos en pánico. ¡Me quema!, susurré. Mis ojos se abrieron de par en par. ¡Carlos! ¡Me quema! Mis ojos brillaron. No azules, dorados. Carlos se congeló. Los ojos dorados eran raros, extremadamente raros. Pertenecían a los lobos reales. No se ha ido, jadeé, con una sonrisa que se extendía por mi cara. Solo estaba durmiendo. Un gruñido bajo emanó de mi pecho. No era el gemido débil del garaje. Era profundo, resonante y poderoso. ¡Mi loba!, reí, con lágrimas que me caían por la cara. Su nombre es Lira, y está enfadada. Carlos sonrió. Bien, porque tenemos una reunión de la manada esta noche, y creo que es hora de que te presentes. La noche de la reunión de la manada cayó sobre el paso de Castro como una pesada cortina de terciopelo. El aire estaba eléctrico, cargado con el tipo de tensión que suele preceder a una tormenta o una revolución. En la tranquilidad de la suite principal, Ana, estaba de pie frente a un espejo alto y dorado. Por primera vez en 5 años, el reflejo que me devolvía la mirada no era un fantasma. No era la lavandera que se escabullía por las sombras, oliendo a lejía y a miedo. Esa noche parecía una reina. Llevaba un vestido azul noche profundo, elegido por Carlos para que coincidiera con las profundidades del lago Negro. La tela era seda pesada, cubriendo mi figura recuperada y ocultando las débiles cicatrices blancas en mis brazos. Mi cabello, una vez quebradizo y enmarañado, ahora caía por mi espalda en ondas de lustroso oro miel. Pero lo más caro que llevaba no era el vestido ni el colgante de diamantes que descansaba sobre mi clavícula. Era mi expresión. La barbilla en alto, los ojos agudos. La puerta se abrió con un clic. Carlos entró. Vestía su atuendo formal de alfa, un traje gris carbón con hilos plateados en las solapas, que significaba su rango de rey. Se detuvo en seco cuando me vio. Ana, exhaló, el nombre saliendo de sus labios como una plegaria. Me giré, alisando la seda de mi vestido. Los nervios revoloteaban en mi estómago como polillas atrapadas. ¿Es demasiado? Me siento como si llevara un disfraz. Carlos cruzó la habitación en 3 largas zancadas. Tomó mis manos entre las suyas,
sus pulgares callosos rozando suavemente mis nudillos. No llevas un disfraz. Durante 5 años los harapos fueron el disfraz. Esto, esto es la verdad. Se inclinó apoyando su frente contra la mía. No tienes que hacer esto. Puedo bajar y ordenarles que se inclinen. Puedo arrancarle la garganta a cualquiera que te mire mal. No, susurré, apartándome para mirar sus ojos gris acero. Si los fuerzas, te guardarán rencor. Necesitan verme, necesitan saber que la mujer que fregaba sus suelos es lo suficientemente fuerte como para liderar sus ejércitos. Un pequeño borrón de movimiento los interrumpió. José salió corriendo del baño, deslizándose de rodillas por el suelo pulido. «¡Mírame!», gritó José. Llevaba una versión en miniatura del traje de Carlos, completo con una pequeña pajarita ligeramente torcida. «Parece que soy el jefe». Reí, el sonido brillante y claro, disipando la tensión en la habitación. Me agaché, ignorando el riesgo de arrugar mi vestido, y abracé a mi hijo. «Pareces un príncipe, José, el príncipe más guapo del mundo». «¿Vamos a asustar a los malos ahora?», preguntó José, con los ojos grandes e inocentes. Carlos ajustó la pajarita de José, su rostro serio, pero sus ojos suaves. «No vamos a asustarlos, José. Vamos a mostrarles cómo es una verdadera familia. ¿Estás listo?». José agarró el anillo de sello de ónice que colgaba de una cadena alrededor de su cuello. «Listo». Carlos se puso de pie y me ofreció su brazo. «Mi reina». Respiré hondo. Podía sentir a Lyra, mi loba, paseando dentro de mi pecho, no con ansiedad, sino con anticipación. «Vamos», dije. El gran salón era un espacio cavernoso de piedra y madera, iluminado por candelabros de hierro con cientos de velas. Estaba abarrotado. 500 lobos estaban hombro con hombro, un mar de caras ansiosas. Los rumores se habían extendido como un reguero de pólvora. «El beta está muerto. El rey tiene un hijo. El rey se aparea con la servidumbre». A la cabeza de la sala, en un estrado de piedra elevado, se sentaba el consejo de ancianos. En el centro, el anciano Bartor. Era el lobo más viejo de la manada, un hombre cuya piel parecía pergamino arrugado y cuyos ojos estaban lechosos por las cataratas. Se apoyaba en un bastón rematado con una calavera de plata, su rostro fruncido en un permanente ceño de desaprobación. Las pesadas puertas de roble de la parte trasera del salón se abrieron con un gemido. El heraldo golpeó su báculo contra el suelo. «Rey Alfa Carlos Castro, Príncipe José Castro y...». El heraldo dudó por una fracción de segundo. Un ligero temblor en su voz. «¡Ana!». El silencio que cayó sobre la sala era sofocante. Carlos entró primero, sosteniendo la mano de José. Proyectaba una dominancia pura e inalterada. Su aura se extendía en oleadas, forzando a los lobos de las últimas filas a desviar la mirada. Caminó directamente al trono, alzando a José sobre su regazo mientras se sentaba. Entré. Caminé sola, 3 pasos detrás del alfa, como era la costumbre. Mantuve la cabeza alta, mis ojos fijos en el trono vacío junto al de Carlos. Pero podía oírlos. Los lobos tienen un oído excelente y no estaban siendo sutiles. Es ella, la sirvienta. Se ve demasiado frágil. Oí que José Antonio le rompió la mente. Es un insulto a la manada, una luna sirvienta. No me inmuté. Dejé que los susurros me cubrieran como el agua. Subí las escaleras del estrado y me paré junto a Carlos. No me senté. El anciano Bartor golpeó su bastón en el suelo de piedra. Clic, clic, clic. «Alfa Carlos», graznó Bartor, su voz chirriando como hojas secas. «Reconocemos al niño. Los análisis de sangre son irrefutables. Pero la mujer
Señaló un dedo nudoso y tembloroso hacia mí. Esto es un error. La mano de Carlos en el reposabrazos de su trono se apretó hasta que la madera crujió. Cuidado, Bartor. Hablo por la manada, gritó Bartor, su voz sorprendentemente fuerte. La luna del lago negro debe ser una guerrera. Debe ser de sangre noble. Esta mujer no tiene nombre. No tiene linaje. Durante 5 años limpió nuestros inodoros y lavó nuestros platos. Es una omega. Es débil. Estoy de acuerdo, gritó un lobo más joven entre la multitud, envalentonado por el anciano. Necesitamos fuerza, no un caso de caridad. La sala estalló en gritos. Discusiones estallaron entre los lobos jóvenes progresistas y los tradicionalistas. Los ojos de Carlos brillaron rojos. Comenzó a ponerse de pie, listo para desatar su voz alfa, para aplastar la disidencia. Puse una mano tranquila en su hombro. Siéntate, dije suavemente. Carlos me miró, aturdido. Ana. Siéntate, Carlos. Si luchas por mí, pensarán que no puedo luchar por mí misma. Pasé a su lado, caminé hasta el borde del estrado, mirando a Bartor, mirando a los 500 rostros que me miraban con juicio. Hablas de fuerza, anciano Bartor, dije. Mi voz no era un grito, pero llegó al fondo de la sala con una claridad cristalina. Mides la fuerza por cuántos enemigos has matado, por lo pesada que puede ser una espada. Comencé a bajar las escaleras, adentrándome en la multitud. Los guardias se tensaron, pero les hice un gesto para que se calmaran. Durante 5 años, continué, caminando directamente hacia el anciano. Me dieron belladona todas las mañanas. ¿Sabes lo que se siente? Me detuve frente a un guerrero corpulento que se había estado burlando antes. Apartó la mirada, incapaz de mirarme a los ojos. Se siente como tragar fuego, dije. Se siente como si tus venas estuvieran llenas de ácido. Te desconecta de tu alma. La mayoría de los lobos mueren después de una semana de tal envenenamiento. Yo lo soporté durante 1825 días. Me giré hacia Bartor. Soporté el látigo, siseé, mi voz cayendo a un registro peligroso. Soporté el hambre. Dormí en el hormigón en pleno invierno, y lo hice sin transformarme, sin mi loba para curarme. Soporté un infierno que habría roto a cualquier guerrero en esta sala. Bartor se burló, aunque se recostó en su silla. La resistencia no es poder, chica. Es solo sufrimiento. Una luna necesita una loba poderosa. Y la tuya está lisiada, rota. Sonreí. Era una sonrisa aterradora. Rota, susurré. Cerré los ojos, busqué profundamente en mi interior, en el lugar donde la belladona había construido un muro, y derrumbé ese muro. Leira, la llamé, muéstrales. Abrí los ojos. Un jadeo colectivo absorbió el aire de la habitación. Mis ojos ya no eran azules. Estaban arremolinándose, oro fundido. ¡Oro!, siseó Bartor, dejando caer su bastón. La marca real. La presión en la sala se disparó. No era solo la presión de un alfa, era algo antiguo, algo que sabía a ozono y magia vieja. Los ojos dorados eran un mito, un rasgo de la línea de sangre real Valerius que se creía extinta hacia un siglo. No me transformé, pero mi sombra en la pared pareció crecer, tomando la forma de una bestia enorme y gruñona. Mi nombre, anuncié, mi voz superpuesta con un gruñido que hizo temblar el suelo. Es Ana Valerius, soy la última hija de la manada de la luna plateada, y no estoy rota. Desplegué mi aura, golpeó a la multitud como una onda de choque física. El instinto se apoderó de ellos.
No fue una elección. Cada lobo en la sala, los guerreros, los ancianos, los que dudaban, cayeron de rodillas. Incluso Bartor, temblando violentamente, se deslizó de su silla para inclinar la cabeza al suelo. Me quedé sola en un mar de cabezas inclinadas. Miré a Carlos. Estaba de pie ahora, sosteniendo a José, mirándome con absoluto asombro. Controlé mi aura, mis ojos volvieron a ser azules. Levantaos, ordené. La manada se puso en pie rápidamente. El juicio había desaparecido, reemplazado por una reverencia aterrorizada. No quiero vuestro miedo, dije, mi voz suavizándose. Quiero vuestra lealtad, no por mí, sino por mi compañero y mi hijo. Somos la manada Castro. A partir de hoy no nos romperemos. ¡Salve la luna!, rugió el comandante Emilio, desenvainando su espada. ¡Salve la luna!, gritó la manada, un muro de sonido ensordecedor. Carlos bajó las escaleras corriendo. Ignoró el protocolo. Ignoró al consejo. Me cogió en sus brazos y me hizo girar, enterrando su cara en mi cuello. ¡Una Valerius!, rió sin aliento. Tu realeza, me superas en rango. Solo en papel, bromeé, agarrándome a sus hombros. Me bajó, radiante. La tensión se rompió. La música comenzó. Los camareros comenzaron a circular con vino. La celebración había comenzado oficialmente, pero a medida que la adrenalina se desvanecía, lo sentí de nuevo. Ese aleteo. Me tambaleé agarrando el brazo de Carlos. ¿Ana? La sonrisa de Carlos se desvaneció al instante. ¿Estás herida? ¿Te agotó el aura? No, dije parpadeando. La habitación daba vueltas ligeramente. Puse una mano sobre mi estómago. No, no es dolor, es... Me congelé. Mis ojos se abrieron de par en par. Carlos, susurré. Lira me está diciendo algo. ¿Qué es? ¿Volvió el veneno? No. Le agarré la mano y la presioné firmemente contra mi bajo abdomen. Escucha, usa tus sentidos alfa. Escucha más allá de los latidos de mi corazón. Carlos frunció el ceño, confundido. ¿Qué debo escuchar? Solo escucha. Carlos cerró los ojos. Ignoró la música, las risas, el tintineo de los vasos. Se concentró enteramente en la mujer frente a él. Tun, tun, su corazón. Fuerte. Shh, shh, sus pulmones. Y luego más profundo, más débil. Swish, swish. Swish, swish. Dos ritmos distintos y rápidos, como las alas de un colibrí. Los ojos de Carlos se abrieron de golpe. Dejó de respirar. Me miró el estómago, luego la cara. Imposible, balbuceó. Nosotros no hemos estado juntos desde el bosque, dije, lágrimas que se desbordaban por mis pestañas. Hace 5 años. Pero, ¿cómo? Estasis, susurró. Mi cuerpo sabía que no podía mantenerlos. Sabía que el veneno los mataría. Así que los pausó, al igual que pausó a Lyra. Han estado durmiendo, Carlos, esperando a que estuviéramos a salvo. ¿Ellos? Carlos se atragantó. Escucha de nuevo, sonreí. Carlos escuchó. Los ritmos estaban ligeramente desincronizados. 2 corazones, gemelos, susurró. Cayó de rodillas, no en sumisión, sino en adoración. Me rodeó la cintura con los brazos, apoyando su rostro en la seda de mi vestido. El rey Alfa, el hombre más temido de la costa, lloraba abiertamente en medio de su salón. La música se apagó. La manada observó, confundida. Carlos se puso de pie lentamente. Se secó la cara, pero no podía dejar de sonreír. Parecía que podía conquistar el mundo con una mano. Cogió una copa de vino y la levantó en alto.
Esta noche, rugió Carlos, con la voz quebrada por la emoción. No solo celebramos una victoria, celebramos un milagro. Me acercó. La línea Castro está segura. Gemelos. Por un segundo la sala quedó atónita. Luego la explosión de ruido fue ensordecedora. Aullidos de pura alegría estallaron. Para una manada de lobos, la fertilidad era la máxima bendición. Tener gemelos después de tal tragedia era una señal de que la diosa luna misma los estaba cuidando. José tiró de los pantalones de Carlos. «¿Papá? ¿Qué es gemelos?» Carlos rió cogiendo a su hijo y abrazando a su familia con fuerza. «Significa que vas a ser hermano mayor, José. 2 veces». Los ojos de José se abrieron de par en par. «¿Tengo que compartir mis juguetes con 2? «Sí», dije besando la mejilla de mi hijo. «Pero tendrás 2 lobos más para protegerte la espalda». La celebración duró hasta el amanecer. Mientras el sol comenzaba a asomarse por las montañas, pintando el cielo en tonos violetas y naranjas, Carlos y yo estábamos en el balcón de la suite principal. José dormía adentro, agotado por la emoción. Carlos estaba detrás de mí, sus brazos rodeándome, sus manos descansando protectoramente sobre mi vientre. «Me perdí tanto», susurró Carlos en mi cabello. Me perdí los primeros pasos de José, sus primeras palabras. Me odio por eso. «No lo hagas», dije suavemente, recostándome en su calor. «Sobrevivimos, Carlos. Eso es lo que importa». «No me perderé ni un segundo de esto», prometió, su voz feroz. «Nunca más te dejaré». Miré la vasta extensión del paso. La pesadilla del garaje había desaparecido. El traidor José Antonio estaba muerto. El silencio de la casa fue reemplazado por el latido constante y rítmico de 3 nuevos corazones, el de mi compañero y los 2 milagros que crecían dentro de mí. «Lo sé», susurré, «por fin estamos en casa». Y hoy, bueno, quién sabe. La vida no se detiene después del felices para siempre. A veces, cuando Lyra está especialmente inquieta o cuando miro a mis hijos corretear, me pregunto si todo este drama era realmente necesario. Hubiera preferido una vida tranquila en mi pueblo, aunque sin Carlos y sin mis lobitos. ¿Fue la decisión correcta aceptar todo esto? Sinceramente, aún tengo mis dudas. Pero también sé que cada día que veo a José sonreír y que siento el calor de Carlos a mi lado, la respuesta parece estar más clara. Es un caos, una locura, un desastre hermoso. Pero es mi desastre y no lo cambiaría por nada.